¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera diferencia entre los términos judíos, hebreos e israelitas que aparecen a lo largo de las Escrituras? Para muchos creyentes estas palabras parecen ser sinónimos, pero en la palabra de Dios cada una tiene un contexto, un tiempo y un propósito. Y comprenderlo no solo nos acerca al entendimiento de la historia del pueblo escogido, sino que también fortalece nuestra fe, porque vemos cómo Dios ha obrado con poder en la historia y cómo su plan de salvación se ha mantenido firme desde el principio hasta nuestros días. Hoy, a la luz de varios pasajes de la Biblia, descubriremos estas diferencias y entenderemos mejor la identidad del pueblo de Dios, un conocimiento que puede transformar nuestra visión espiritual y ayudarnos a aplicar en nuestra vida diaria principios eternos. Bienvenido a Versículo en Acción, donde la palabra de Dios cobra vida para transformar la nuestra. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Génesis, encontramos por primera vez el término hebreo, y lo vemos en labios de los mismos egipcios. Al referirse a José, entonces dijeron a Faraón: «Hemos venido a morar en esta tierra porque no hay pasto para los ganados de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habites en la tierra de Gosén». Y Faraón habló a José, diciendo: «Han tu padre y tus hermanos han venido a ti». Génesis 47. 4-5. Aquí la palabra hebreo está vinculada a la descendencia de Hebron, a quien Dios llamó el hebreo en Génesis 14:13. El término tiene raíz en la palabra Ivri, que significa el que viene del otro lado, aludiendo al viaje de Abram desde Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida por Dios. Esto nos enseña que antes que nación, antes que ley escrita y antes que institución, la identidad del pueblo de Dios comenzó con un llamado personal de fe y obediencia. Y es hermoso ver cómo todo empieza con un hombre que creyó en la promesa, porque Hebreos 11:8 nos recuerda: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si esta palabra está hablando a tu corazón, quédate hasta el final y compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Más adelante, en las Escrituras surge el término israelita, que tiene su origen en el nombre que Dios mismo le dio a Jacob tras luchar con el ángel, y aquel varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 3:28. Desde entonces, los descendientes de Jacob comenzaron a ser reconocidos como los hijos de Israel o israelitas. Aquí ya no hablamos solo de un linaje que cruza fronteras como Hebron el hebreo, sino de una identidad nacional y espiritual marcada por un pacto con Dios. Al ser israelita, era pertenecer a un pueblo que había sido escogido para vivir bajo la ley y la promesa. Moisés, al guiar al pueblo fuera de Egipto, se dirigía a ellos con este título porque representaba la herencia recibida a través de las tribus de Jacob. En Deuteronomio 7:6 lo confirman: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios». Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y si este mensaje te está fortaleciendo en la fe, suscríbete para que juntos sigamos aprendiendo más de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Ya en un contexto más avanzado de la historia bíblica encontramos el término judío. Este proviene de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, y comenzó a tomar relevancia especialmente después del exilio babilónico. En Jeremías 34:9 se habla del pueblo judío como aquellos que pertenecían a Judá, el reino del sur, que sobrevivió tras la caída del reino del norte. Con el tiempo, la identidad judía se asoció con todos aquellos que, sin importar la tribu de origen, mantuvieron la fe en el Dios de Israel, las costumbres, las leyes y las tradiciones, sobre todo durante y después del cautiverio. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús identificado como Rey de los Judíos, Mateo 2:2, un título que resume no solo la herencia de Judá, sino la promesa mesiánica que se cumplió en él. En Romanos, las 2:28-29, aclara que ser judío no es solo una cuestión externa, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así como compartimos buenas noticias con quienes amamos, comparte también este mensaje para que más personas puedan encontrar esperanza en Dios. De esta manera, vemos cómo la Biblia nos enseña que hebreo alude al llamado de Abram y su descendencia inicial. Israelita hace referencia al pueblo que desciende de Jacob y recibe la identidad del pacto. Y judío identifica a aquellos que se mantuvieron fieles a la fe, la ley y las costumbres, especialmente tras el exilio, un término que finalmente trascendió y llegó hasta los tiempos de Jesús y los apóstoles. Esta comprensión nos recuerda que, más allá de los términos históricos, lo esencial es reconocer que en Cristo todos los que creen, sean judíos o gentiles,
son hechos parte del pueblo de Dios. Gálatas 3:28 lo declara con fuerza. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así, la pregunta inicial encuentra respuesta en comprender estos nombres, ayuda a ver la fidelidad de Dios en la historia y a entender que su plan nunca se detuvo, sino que se cumplió plenamente en Cristo. Si esta palabra encendió tu fe, no la guardes. Dale like, compártela y suscríbete para que más corazones sean alcanzados por el mensaje eterno de nuestro Señor. Amén. Cuando reflexionamos sobre estas tres palabras, hebreo, israelita y judío, comprendemos que no son solo categorías históricas o lingüísticas, sino que reflejan diferentes momentos del plan divino y distintas facetas de la identidad del pueblo que Dios escogió para mostrar su gloria en la tierra. La Biblia misma nos va llevando en un recorrido progresivo desde Abraham, como el hebreo en Génesis 14, hasta Jacob y sus hijos que se convierten en los israelitas, y más tarde el pueblo de Judá, que da lugar al término judíos. Pero lo verdaderamente profundo es entender que estas denominaciones nos hablan de etapas de fe, obediencia, prueba y restauración. El término hebreo nos recuerda que todo empezó con un hombre que obedeció a la voz de Dios sin ver el camino completo. Porque como enseña Hebreos 11:10, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El término israelita nos recuerda que Dios transforma la vida de quien se rinde a Él, como Jacob, que pasó de ser un hombre que luchaba con sus propias fuerzas a ser llamado Israel, porque en su debilidad encontró la victoria al aferrarse a Dios. Y el término judío nos recuerda la fidelidad de un pueblo que, aún en medio de la dispersión, el exilio y la prueba, mantuvo la identidad de su fe, guardando la palabra, la ley y la esperanza del Mesías. Cuando meditamos en estas transiciones, nos damos cuenta de que también nosotros como creyentes vivimos procesos parecidos. Somos llamados a salir de nuestra tierra y confiar en el Señor como Abraham, somos transformados como Jacob, cuando dejamos que Dios cambie nuestro corazón y somos probados en la fidelidad, como los judíos que mantuvieron su fe en medio de la persecución. Y si este mensaje está edificando tu fe, suscríbete para que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra y en la revelación del plan de Dios. Al observar con más detalle, descubrimos que cada término no solo tiene un trasfondo histórico, sino que nos enseña una lección espiritual. Hebreo nos recuerda que la vida de fe siempre es un cruce en Abraham. Dejó atrás la comodidad de Ur, sus costumbres y su tierra para caminar hacia lo desconocido. De la misma manera, cada creyente está llamado a cruzar de la vida antigua a la nueva vida en Cristo, tal como dice 2 de Corintios 5:en. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Israelita nos habla de pertenencia, de pacto, de identidad dentro del pueblo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser parte del Israel espiritual, herederos de las promesas. Porque Romanos 9 nos enseña que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, sino los que han creído en la promesa. Y judío nos recuerda la importancia de la fidelidad y de guardar el testimonio aún en tierras extrañas, aún en medio de dificultades, porque, como Daniel y sus amigos en Babilonia, permanecieron firmes en la ley de Dios y no se contaminaron. Así también nosotros estamos llamados a mantenernos fieles en medio de un mundo que cada vez se aparta más de la palabra. Y mientras piensas en esto, recuerda compartir este mensaje con alguien que hoy necesite ser fortalecido en la fe y recordar que Dios siempre es fiel. En la historia bíblica, ser hebreo implicaba tener raíces en una promesa. Ser israelita implicaba pertenecer a una nación apartada para Dios. Y ser judío implicaba mantenerse firme en la fe a pesar de las pruebas históricas. 3 etapas, 3 identidades, pero un solo propósito en mostrar que Dios tiene un plan de salvación y que su fidelidad permanece para siempre. Esta diferencia nos permite también entender muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo se presenta en Hechos 21 como judío, lo hace para establecer su identidad cultural y religiosa ante los hombres. Pero también aclara en Filipenses 3 que es hebreo, de hebreos, mostrando que conserva las raíces de su linaje. Y aún así, termina declarando que todo lo considera pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Allí está la clave. A los términos tienen valor histórico y cultural, pero la verdadera identidad está en Cristo. Gálatas 3 lo resume cuando afirma que ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Él. Y si esta palabra está abriendo tus ojos a verdades que tal vez no habías meditado, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete para seguir explorando juntos la riqueza infinita de la palabra de Dios. Imagina por un momento que estás caminando por un mercado en India. El bullicio es ensordecedor. Los vendedores gritan ofertas. Los animales se abren paso entre las multitudes y los aromas de especias, frutas
y humo de carbón se mezclan en el aire. Pero entre todo ese caos, también hay sonrisas, mujeres que a pesar de la dureza de su trabajo, levantan sus canastas y negocian con firmeza. Niños que juegan entre los pasillos como si el desorden fuera su patio de recreo. Hombres que con paciencia esperan a que alguien compre lo poco que lograron cosechar. Es ahí donde la vida se muestra en su forma más cruda y auténtica, sin filtros, sin máscaras, simplemente real. Y quizás esa es la gran enseñanza que podemos sacar de estos mercados, aunque la dignidad humana persiste incluso en medio de la precariedad. Ahora bien, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Tal vez no vivimos en India ni en esos mercados, pero todos enfrentamos, de alguna manera, nuestras propias versiones del caos. Momentos donde todo parece desordenado, donde lo desagradable se mezcla con lo necesario, donde toca aprender a sobrevivir con lo que se tiene. Ver estas escenas no es solo mirar otra cultura, es mirarnos en un espejo que refleja la resistencia, la creatividad y la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Porque al final, así como esas personas hacen de un mercado su medio de vida, nosotros también encontramos caminos para transformar lo difícil en oportunidades. Y antes de terminar, piensa en esto. ¿Qué harías si tu vida entera dependiera de sobrevivir en un mercado como estos? Esa pregunta no busca incomodarte, sino invitarte a valorar lo que tienes y reconocer la fuerza que hay en otros pueblos. Si este video te abrió los ojos, si te ayudó a entender un poco más el mundo y a reflexionar sobre tu propia vida, te invito a seguir explorando conmigo. Aquí encontrarás más historias reales, duras pero necesarias, que te muestran el lado humano detrás de cada cultura y rincón del planeta. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene te hará ver la vida con otros ojos. Porque al final, los mercados de la India no son solo un lugar sucio o desordenado. Son un testimonio vivo de cómo, aún en medio del caos, la humanidad sigue encontrando formas de resistir, de comerciar, de reír y de soñar. Y esa, quizá, sea la lección más poderosa que podemos llevarnos. Cuando llegamos al corazón del tema, descubrimos que estas tres palabras, hebreo, israelita y judío, no solo trazan la línea histórica del pueblo de Dios, sino que también nos muestran cómo Él se revela progresivamente en la historia para conducir a la humanidad hacia Cristo. No es casualidad que en el Nuevo Testamento los evangelios presenten a Jesús bajo el título de Rey de los Judíos. Mateo 2:7 y 37, porque Él vino a cumplir las promesas dadas a Israel, pero también a abrir la salvación a todos los pueblos, derribando el muro de separación entre judíos y gentiles. En Efesios 2:14 leímos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto significa que lo que comenzó con Abraham como hebreo, lo que se consolidó en Jacob como Israel y lo que se preservó en Judá como identidad judía, alcanzó su plenitud en Cristo, quien unió a todos los creyentes bajo una misma fe. Esta enseñanza nos exhorta a no quedarnos solo en la comprensión de los términos, sino a ver el propósito mayor en que todos somos llamados a ser parte del pueblo de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y si esta verdad está trayendo luz a tu corazón, compártela para que más personas puedan ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha trazado un mismo plan de redención. Es importante también reconocer cómo la Biblia usa estos términos en distintos contextos para hablarnos de realidades espirituales. Por ejemplo, en Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él así: vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí vemos que la identidad no se basaba solo en la tradición o en la descendencia, sino en la obediencia a la palabra. De la misma manera, en Romanos 9, Pablo explica que no todos los descendientes de Israel son verdaderamente israelitas, sino los que viven por la fe en la promesa. Esto nos lleva a una gran enseñanza. Nuestra identidad espiritual no depende de un linaje humano, ni de un título cultural, sino de nuestra relación viva con Cristo. Así como en el pasado hubo quienes eran hebreos por sangre, israelitas por pertenencia o judíos por costumbre, hoy somos llamados a ser verdaderos hijos de Dios por medio de la fe en su Hijo. Juan 1:12 lo proclama con claridad: amás a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando miramos las Escrituras con este entendimiento, nos damos cuenta de que cada etapa del pueblo de Dios refleja también una etapa en nuestra vida espiritual. Al inicio, como Abraham el hebreo, somos llamados a dejar nuestra tierra, nuestras costumbres y nuestro viejo hombre para caminar hacia una tierra de promesa que aún no vemos. Luego, como Israel, aprendemos que nuestra identidad cambia cuando Dios nos transforma. Ya no somos los mismos, ya no nos llamamos como antes, sino que recibimos un nombre nuevo en Cristo. Finalmente, como los judíos fieles en medio del exilio, aprendemos a mantener nuestra fe aun cuando estemos rodeados de un mundo hostil, manteniendo la palabra y las promesas vivas en nuestro corazón. Estos tres pasos marcan nuestro caminar espiritual,
han salir, ser transformados y perseverar. Y mientras lo piensas, recuerda que la fe que hoy sostienes puede ser la semilla que transforme no solo tu vida, sino la de muchos otros que verán en ti el testimonio de Cristo. Por eso, cuando alguien te pregunte cuál es la diferencia entre hebreo, israelita y judío, no solo podrás responder con un dato histórico, sino que también tendrás la oportunidad de dar un testimonio espiritual. Podrás decir que hebreo nos recuerda la obediencia de Abraham, israelita la transformación de Jacob, y judío la fidelidad de un pueblo que esperó al Mesías. Pero sobre todo, podrás señalar que en Cristo esas diferencias se unen en un solo propósito, en hacernos parte del Israel espiritual, el pueblo de Dios que no se define por sangre ni por tradición, sino por la fe. Romanos 11 nos habla del olivo natural y del olivo silvestre, mostrando cómo los gentiles fueron injertados en las promesas de Israel, y cómo todos los que creen forman un mismo árbol nutrido por la raíz que es Cristo. Y si esta enseñanza está afirmando tu fe, suscríbete y acompáñanos en Versículo en Acción, porque cada semana descubrimos juntos cómo la palabra de Dios cobra vida para guiarnos en nuestro caminar.